Paneo, paneo, paneo. Continuamos en su espacio Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. En YouTube, nuestro canal Paneo Semanal, el canal de Sol 106.5, y así como nuestras redes, Facebook, Instagram y Twitter, Paneo Semanal. Entonces, seguimos con los temas y vamos a... Estamos en tiempo de presupuesto, Eliseo. Sí, que no estoy viendo a José Humberto. Estamos aquí. Ah, bueno. Excelente. Bueno, lo que hablábamos del tema del presupuesto, o sea, llegó ayer a la Cámara de Diputados y queríamos explicarle un poco a nuestros teleoyentes del tema constitucional, los plazos y las mayorías que se requieren para que la gente sepa un poco qué pasa cuando se introduce el presupuesto, que es una obligación constitucional. Que interesante, porque yo no sabía que era constitucional. El artículo 128, el numeral 2, literal G de la Constitución Dominicana, dispone que debe ser introducido el proyecto de ley del presupuesto general del Estado a más tardar el 1 de octubre de cada año. Ya. O sea, con lo que se sucede ayer, se cumple con esa formalidad constitucional. Ahora, ¿qué sucede? ¿Y dónde que está el truco aquí? Bueno, ningún truco, sino que el tema de la legislación, que es la Constitución más bien. Cuando haya si hay alguna modificación presupuestaria, o sea, el Congreso puede, en su atribución soberana, modificar lo que introduzca el Poder Ejecutivo. Pero necesita el voto de las 2/3 partes para ello. Las 2/3 partes. 2/3 partes. De los que asistan, sí. o después del quórum. Después del quórum. El quórum es mitad más uno. Correcto. Y de esos, 2/3 partes deben favorecer la modificación. Ahora bien, también el Poder Ejecutivo puede modificarlo, o sea, a solicitud propia. Después que está introducido. Ahí se requiere mayoría simple. Mayoría simple. El Poder Ejecutivo. Más uno de los que hacen el quórum. Mitad más uno. Igual que ahora, si no lo modifica el Congreso, mitad más uno. Es las 2/3 partes que dije antes, es si a iniciativa del Congreso se pretende modificar. Es 2/3 partes. Si es a iniciativa del Poder Ejecutivo, mitad más uno. Quiere decir que el presidente tiene preferencia en la modificación del presupuesto. Claro que sí. Se le da esa concesión. Ahora, en el 235 de la Constitución establece: el Congreso Nacional podrá modificar el proyecto de ley de presupuesto general del Estado cuando sea sometido con posterioridad a la fecha que se refiere al artículo 128. O sea, si no lo sometían ayer, el Congreso podía modificar el presupuesto. ¿Pero con qué? Con la mayoría absoluta. Y ahí es donde está ahí hay una discusión. ¿Qué quiere decir mayoría absoluta? Exactamente, muy buena pregunta. Porque mayoría absoluta no son las 2/3 partes. Porque estaban, si no, el constituyente hubiese puesto ahí 2/3 partes. Que fue lo que puso en el artículo exactamente anterior, el 234, que dice que con 2/3 partes. Entonces, esto no se ha... hay unas discusiones interesantes si el concepto mayoría absoluta es diferente al de 2/3 partes, o mayoría simple. O mayoría simple, ¿qué quiso decir el constituyente? Parecería mayoría simple. Exacto. ¿Qué es lo que se interpreta? Que es mayoría simple. Claro. Ahora, ¿por qué esto no se ha discutido en el Tribunal Constitucional? ¿Por qué? Porque la ley de presupuesto es una ley que tiene una vigencia limitada. Entonces, las acciones directas de inconstitucionalidad contra normas que ya no forman parte del sistema son inadmisibles. Correcto. Entonces, cuando usted incoa una acción directa de inconstitucionalidad contra la ley de presupuesto... Si pasa un año, si pasó el año, pues ya. Se acabó. Ya carece, ya es inadmisible. Entonces, por los tiempos y las mecánicas de fallo del Tribunal Constitucional, no da tiempo a conocer la acción y a fallarla durante la vigencia de una ley de presupuesto, y por lo tanto eso ha quedado
a la libre, a la interpretación, que yo entiendo que es mayoría simple, porque en los casos que el constituyente ha querido establecer mayorías especiales, ha dicho 2/3 partes, incluso hay unos casos súper especiales en la Constitución, como el caso de la reducción de las áreas protegidas, donde se requiere el voto de la 2/3 parte de la matrícula, que esa es otra mayoría diferente. O en las modificaciones en el régimen monetario y financiero que no provengan de la autoridad monetaria y financiera o del Poder Ejecutivo, donde se requiere entonces también 2/3 partes de la matrícula. O sea que es una mayoría súper especial, porque esos son fueros de protección mayores que se han adoptado en la Constitución. Es interesante que cuando el presidente no cumple con el plazo del 1 de octubre, pierde la protección. Pierde la protección que le da la Constitución. Así es. Por eso hay que depositar un presupuesto sí o sí, aunque después tú lo cambies. Porque y esa modificación del presidente puede ser aprobada con mayoría simple. Mayoría simple también. Ahora, si es el Congreso que propone una modificación, entonces tiene que ser con las 2/3 partes. 2/3 partes. Pero si el presidente no cumple con el 1 de octubre, mitad más uno. Puede ser mitad más uno por el Congreso. Exactamente. Mitad más uno a iniciativa del Congreso. Interesante. Que una discusión muy, guardando la distancia, lógicamente. En Estados Unidos hay un problema con el presupuesto, con el bill que quieren pasar los demócratas. Biden. Sí. Y hay un grupo de académicos que sostiene que puede apelarse a la enmienda 14ª, que es de la protección, una especie de protección que se creó después de la Guerra Civil de Estados Unidos, para que el presidente pueda honrar los compromisos estatales. Hay otro grupo que sostiene, donde está Paul Krugman, prestigiosísimo economista, ganador de premio Nobel, que dice que sugiere que se acuñe una moneda de platino de $1 trillón. Wow. porque hay una en la regulación se puede usar metales que no son oro y plata. De hecho, el uso del platino para acuñar monedas se autorizó de forma formal, legal, en el año 96. Entonces, él dice que haciendo una lectura con un lenguaje que el lenguaje de la norma, es lo que él dice, permite que se acuñe una moneda de $1 trillón de platino. Para honrar los compromisos. Para honrar los compromisos. En caso del estancamiento que tiene mira por dónde va ese país. Increíble. Mira lo que están discutiendo. Bueno, si los demócratas no se ponen de acuerdo, eso va a fracasar. Así es. Mientras tanto, debo decir que el total del presupuesto, que ustedes no lo han dicho, para el año 2022 que ha planteado la Presidencia de la República, es de $1.046.280.72 millones de pesos. $1.046.280 millones. Correcto. Fue aprobado por el Consejo de Ministros de conformidad con la ley el pasado lunes 27. ¿Y por dónde va el déficit ahí, José? Bueno, yo te voy a dar los presupuestos del presupuesto, es decir, los supuestos que plantea el presupuesto del año 2022, que siempre se elabora un documento donde se dicen cuáles son los elementos que adelantamos un poquito en la sesión pasada. El PIB que se plantea que para el año 2021 terminemos en 10%, que han sido las estimaciones del Banco Central. En términos reales, si lo vemos con un decrecimiento de 6.7 en el año 2020, estaríamos creciendo 3.3 con relación al año 2019. El año 2022 ya esta estimación bajaría a 5.5%, que es la estimación que se va a utilizar para el presupuesto en términos de crecimiento del PIB real. Luego, la meta de inflación, que es otro elemento importante. Recordemos que para este año es 4%, va a estar por encima de ese monto. Solamente en mayo, junio y julio tuvimos inflación entre 9, 8 y 7%, fruto de lo que hablábamos en el segmento pasado también. Para el año próximo se estima un 4%. En el caso del precio del petróleo, muy importante,
Para este año la estimación cerró en 65.9. Vemos que el petróleo está a $10 por encima de ese valor actualmente, pero esto es el promedio del año, lógicamente. Y para el año que viene se estima un petróleo de $62. ¿Cuáles son otros supuestos importantes y que ya te da una idea, o por lo menos uno pensaría que puede ser un adelanto de lo que sería la política tributaria, pues ya que se plantea la discusión de una reforma para el año 2022? Me parece que ya no va a dar tiempo, porque si es para que, o por lo menos no va a iniciar a principios del 2022, si es el caso. En este caso, los aportes de Barrigol, eso cae en más de un 73.4%, porque el gobierno, como ustedes saben, se adelantó cobró adelante los montos de los impuestos, que es el RNF, el IMA, y esos dos impuestos el gobierno lo cobró adelante, como tú bien dices, y de 27,000 millones que recibió en el año 2021, pero digamos, lo normal es que el año 2020 recibió 16,000, este año solamente va a recibir 7,990 millones de pesos, o sea, 132 millones de dólares. Dice el punto número 3 de los supuestos que prevé el presupuesto en términos de ingresos, la permanencia de la tasa del ITEVI en 18%. El presidente había hablado de ampliar base y bajar tasa. Y bajar tasa. El ITEVI no está, por lo menos es lo que dice su equipo económico, entre esas tasas que se van a bajar. Entonces, bueno, ya veremos. Tú sabes que él dice una cosa y los otros dicen otra. Bueno, y se pone en el presupuesto otra cosa y después es otra cosa. Exactamente. Entonces, con un complementario se resuelve. Así es. Pero aquí habla de permanencia de la base del ITEVI en 18% y la tasa del impuesto sobre activo en 1%, o sea, igual, debido a que no se ha alcanzado la meta de 16% de presión tributaria. Eso es un elemento importante, porque estamos hablando de que la presión tributaria en este país debe andar por un 13%. Para buscar 3 puntos adicionales de presión tributaria, ahí entonces ya tú ves que hay... Son 150,000 millones de pesos más o menos. Leyendo entre líneas se ven lo que pudiese ser sugerencia, ¿no?, de que vendría una medida de corte fiscal a ser propuesta, ¿no? Entonces, eso, la no indexación del impuesto selectivo al consumo específico de hidrocarburos, o sea, lo van a dejar igual para el año que viene, fruto del incremento que han tenido los commodities en el mercado internacional, y para un poco dejarle los impuestos igual a la gente. En este caso, yo creo que es una medida saludable porque hay una volatilidad en el mercado y esto está afectando muy seriamente a la gente. O sea que eso básicamente, rápidamente, son los temas que más llaman la atención de lo que es el supuesto macroeconómico que tiene el presupuesto del año próximo. Evidentemente, esto se hablará mucho, se aprobará, porque ellos tienen mayoría. Como tú bien dices, modificar el presupuesto es algo prácticamente imposible. Hay algo en el caso de mi provincia que me llamó mucho la atención. Para este año, el pícrico presupuesto que fue asignado para obras en Barahona fue de 900 y tantos millones de pesos, casi 1,000 millones. Este año se disminuyó prácticamente a la mitad, no llegan a 500 millones. O sea que realmente... Terrible. En el caso de la provincia de Barahona, estamos recibiendo un descuento de un 50%. No, y eso da de paso de un presupuesto que prácticamente no se ejecutó por exacto, eso te iba a decir. La subejecución de la partida de gasto capital, que está por el orden de un 48% de subejecución. ¿Y cómo está el gasto de capital en el presupuesto nuevo? ¿Están los montos ahí? Bueno, eso no me ha dado tiempo de buscar ese dato. Bueno, perfecto. Pero para el próximo programa yo prometo vamos a hacerlo, porque llegó ayer al Congreso y realmente lo hemos visto rápidamente, pero lo vamos a traer para el sábado que viene, y a ver si invitamos a alguien también que nos ayude en esta tarea. Perfecto, porque los niveles de ejecución este año, bueno, y eso lo hemos hablado aquí hasta
hasta la saciedad han sido pírricos. Bueno, aquí lo tengo. El gasto de capital para el año 2022 son 140.000 millones. De esto, construcciones en proceso se le asignó 33.000 millones. Activos fijos, que la formación bruta de capital fijo, 61.000 millones. Transferencia de capital, 42.000. En total son 140.000 millones. La estimación de la ejecución para el año... bueno, aquí no la tengo. La del año 2020 fueron 110.000 millones. El año 2021, 131.000. Y como hemos dicho, tiene una subejecución de más de un 40%. Sí, van alrededor de 40.000, 42.000 millones ejecutados. O sea, el incremento, digamos, sería 9.350 millones en el presupuesto del gasto de capital. Bueno, eso, ojalá se ejecute, aunque sea la mitad de eso. Porque lo que va, el ritmo que lleva este año es que ni siquiera vamos a alcanzar la mitad de lo que se presupuestó. No, para lo que yo decía, en gran medida se debe a la incapacidad del gobierno de hacerlo, porque no tiene un sentido político el no ejecutarlo, porque son obras y eso le genera capital político. No tiene un sentido económico, porque eso genera dinamización de la economía, genera empleo, genera compras. O digámoslo de otra forma, al que más le conviene ejecutar el gasto de capital es al gobierno. Por supuesto. Entonces, nada más se puede atribuir a la ineficiencia que caracteriza a muchas áreas de la gestión, en negligencia, a muchos miedos de no ejecutar, para que no digan que se hizo una compra mal hecha o lo que sea. Pero para al final hacer la mal hecha como la del carbón. Hay que buscar una solución, exacto, sí. o la de la computadora en educación, o muchísimas otras que andan sonando por ahí. Que por cierto, hay una protesta de los suplidores del programa de alimentación escolar que dice que por favor le den una prórroga para empezar a suplir, porque ellos no tienen el personal ni estaban preparados, y porque el proceso de adjudicación fue muy rápido. O sea, tú estás viendo, después de la escuela, un año cerrada, el proceso de adjudicación fue muy rápido, no le dio tiempo a los que ganaron, pues son los que ganaron, que están diciendo, den un chance para nosotros contratar personal, porque es que no tenemos ni equipo, ni gente, o sea, eso es increíble. Hay dos cosas, o la deuda era muy grande, y no le pagaban, que yo sé que en muchos casos esa es la situación de que no se le paga, el Ministerio de Educación no lo había pagado y por vía de consecuencia pues habían tenido que despedir el personal. Hubo el año pasado completo sin alimentación escolar en las escuelas, o por lo menos no alimentos cocidos, porque se distribuían unas raciones, digamos, de enlatados, de pan, de jugos, que los padres iban a buscar en las escuelas y se lo llevaban a la casa, por lo menos en la gestión pasada. Y la otra es que, como son nuevos, acaban de ser favorecidos por el nuevo gobierno, pues tienen que, no le ha dado tiempo a establecer las capacidades para dar el servicio, lo cual es muy lamentable, porque quiere decir que entonces en los términos de referencia no se estableció que tú tuvieses tus cocinas, tu personal, la higiene, cosa que debió haber sido previo a la adjudicación, inspeccionado por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, cosa que se hacía antes. Se inspeccionaba, a ver si tú cumplías con los protocolos, con la higiene, si tenía los equipos, para no darle una adjudicación de 1.000 raciones, de 700, de 800, de 2.000, de las que sea, a una gente que no tuviese la capacidad, o que, como ocurre en muchos casos, subcontratara a otros, y lo que hiciese sería un negocio, que no es el fin de la adjudicación, sino adjudicarlo a medianos, pequeños, en algunos casos grandes empresarios que tienen cocinas, y sobre todo en los pueblos, donde muchos empresarios pequeños tienen sus cocinas, la han montado precisamente para eso, han hecho una inversión a los fines de suplir la alimentación escolar. Así es, eso me recuerda a aquel merengue famoso del Mayimbe, compañero. Bueno, eso da
todo un entramado para beneficiar al compañero. Bueno, pues Esa palabra está de moda, entramado. 11, sí, claro, por eso lo estoy usando. Son las 11 de la mañana. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con el doctor Abraham Dawager a hablar de ciencia y tecnología, lo que nos gusta a nosotros. Vamos a una pausa y regresamos.